Buenas a todos, yo soy Daga y estamos en el quinto capítulo de la serie acerca de la individuación de Gilbert Simondon. Y bueno, este capítulo es bastante importante porque vamos a tratar uno de los conceptos que, a mi modo de ver mientras leía la obra, ha sido de los que más me han impactado, ¿no? Sí que es cierto que en la teoría de Simondon los conceptos se interrelacionan entre sí y hay muchos conceptos que son muy importantes y que no se pueden entender unos sin los otros. Pero sí que es verdad que este en concreto me parece un concepto revolucionario por las consecuencias ontológicas o incluso podríamos decir que lógicas de cómo realmente podemos entender los procesos que se generan en la realidad, ¿no? Y este concepto, como habréis visto en el título, es el concepto de transducción, ¿no? Que en realidad, hasta donde tengo entendido, es un concepto que nace en la física y que, como hace Simondon, pues recoge y exporta a la filosofía en general, ¿no? Entendiendo la filosofía pues en concreto como ontología o una reflexión más amplia sobre aquello que está en el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que este concepto, yo mientras leía la obra de la individuación, me chocaba mucho porque veía en este concepto como una potencia muy desatendida, una potencia que no he reconocido en otras partes. No sé si a lo mejor es porque es un concepto que no ha calado, igual que la obra de Simondon, o porque no he leído en los lugares adecuados, que también es muy probable, porque seguramente habrá mucha gente que sí que le ha dado valor a este concepto, pero vamos, lo que sí que seguro es que no tiene el reconocimiento que merece, el valor que tiene este concepto en sí mismo, ¿no? Por lo que desarrollaremos posteriormente. Básicamente, porque al fin y al cabo, bueno, partiendo de un poco qué es el concepto de transducción, o más bien dónde se enmarca el concepto de transducción, podríamos decir que la transducción es el método o la forma en la que Simondon concibe los procesos que se generan en la realidad y, en cierto modo, la manera en la que las individuaciones se generan, ¿no? Podríamos decir que los procesos de individuación se hacen de forma transductiva, o que la transducción es el modo en el que se rigen los procesos de individuación, y partiendo de la premisa, ¿no?, de que la individuación está en todas partes en la realidad, ¿no? Entonces, entendiendo el concepto de transducción, podríamos intuir mucho mejor la forma en la que Simondon realiza la ontogénesis, la forma en la que Simondon crea un mapa, digamos, para comprender el ser en el devenir, y la forma en la que la preindividualidad se entrelaza con la individualidad para generar procesos que parten de la metaestabilidad a estados más estables para posteriormente volver a desestructurarse, ¿no?, y organizarse de otras maneras, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, ¿no?, la transducción. Si es tan importante, digamos, la transducción, yo creo, es porque al fin y al cabo renueva la metodología, o por así decirlo, propone una forma muy potente, que podríamos decir que es una forma que está ya en Deleuze, o sea, no porque, o sea, como que en cierto modo Deleuze utiliza la transducción, solamente que hasta donde yo he leído Deleuze nunca menciona la transducción, pero sí que es cierto que es un poco la forma de realizar la operación mental a la hora de analizar la realidad. Ahora me explicaré, pero básicamente, y llegando un poco también a la etimología, que a mí me gusta rescatar las etimologías, ¿no? El prefijo trans implica ir de un lugar a otro, ¿no? Y ducción implica, creo que era de ducere, ¿no?, que es conducir, ¿no? Es como la conducción de un lugar a otro, ¿no? Podemos decir como el proceso, ¿no?, entendido, ¿no?, como de un lugar a otro lugar. Desde ese punto de vista etimológico también yo creo que es aclaratorio, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que hay que tener en cuenta, lo que es la transducción en sí misma, es como el proceso dinámico, ¿no?, en el que, digamos, emergería una estructura o una individuación, ese proceso dinámico que se generaría a través de la interacción y la resolución de tensiones que se dan de forma preindividual. O sea, el propio proceso es transductivo, el propio proceso en el que la realidad emerge, en tanto que la realidad emerge a través de individuaciones, todas las cosas que surgen, en tanto que se individúan, pasan a individuarse mediante un proceso transductivo, ¿vale? De todas formas, esto
lo analizaremos más en detalle, ¿no? Pero la cuestión de fondo es que, y también empleando pues conceptos deleuzianos, ¿no? que también emergen muchas veces al leer a Simondon, ¿no? La transducción es el modo en el que realmente pasan las cosas de virtualidad a actualización, ¿no? El modo en el que realmente la realidad pasa de una serie de potencialidades, de una serie de intensidades, de multiplicidades, pasa a crearse, a actualizarse en el mundo, ¿no? Todos esos procesos son transductivos. ¿Por qué? Porque emergen de algo que no existe, o más bien existe, pero de una forma desactualizada, de una forma, ¿cómo decirlo? Sí, de una forma vaporosa, de una forma ideal, si quieres, o de una forma no física, no actualizada, que no está representada en el mundo, que no está dada en el mundo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una cosa, pero esa cosa no la he hecho, no es que esa cosa no exista, tiene una formación en tanto que es un proceso que, digamos, que ha pasado, que no está actualizado, pero que podría estarlo. Digamos, todo ese tipo de posibilidades que no están, pero que podrían ser, digamos, realmente parten también de esa virtualidad que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, ese ámbito de la realidad debe también considerarse a la hora de entender las cosas, ¿no? Pero desde un punto de vista más simondoniano, ¿no? Al fin y al cabo, la transducción lo que quiere rescatar es el propio proceso en el que las cosas llegan a ser, en el momento en el que las tensiones internas a los diferentes niveles en los que un ser se individualiza o más bien se individúa, ¿no? En tanto que siempre está en un constante cambio, pues tiene que pasar por una serie de momentos distintos en su forma de ser para poder realizarse, ¿no? Claro, esto, pues el otro día hablaba del ejemplo del bebé, ¿no? Pues un embrión necesita transductivamente pasar de un estado a otro estado, ¿no? Constantemente. Tienen que generarse unos tejidos, tiene que haber una serie de tensiones, tiene que haber unas direcciones, tiene que haber unos espacios que ocupar, tiene que haber como unos procesos químicos que generarse, tiene que haber como una solidificación, ¿no? Tiene que haber unos estados de equilibrio. Es decir, es como que constantemente la realidad está mutando y se está como estirando, se está extendiendo, pasa de estados intensivos a estados extensivos y por lo tanto en el proceso está habiendo una transducción en tanto que se está pasando de una individuación a otra individuación, ¿no? Es decir, el bebé que todavía no ha nacido al bebé que nace o al bebé que tiene 5 años ha pasado por unos procesos de individuación que no son simplemente que el bebé un día se levanta y otro día de repente se ha hecho más grande. No, por dentro si se mirara, ¿no? Como los típicos vídeos, ¿no? No sé si habéis visto el típico vídeo en el que ponen, no sé, una hamburguesa o ponen una planta y lo dejan grabando durante no sé, meses o años y es como que se ve, luego lo ponen a cámara rápida y vas viendo cómo la planta va creciendo o cómo la hamburguesa se va pudriendo, ¿no? Ese tipo de vídeos que yo creo que son bastante representativos, ¿no? De cómo la individuación se generaría a nivel visual, ¿no? Como tú te llega a esa individuación, ¿no? Porque la cosa es que la sensación que nos da es que las cosas se mantienen estáticas en el sitio, ¿no? Siempre y cuando tú no las muevas, siempre y cuando tú no interactúes, ¿no? Parece que las cosas están ahí, ¿no? Pero realmente está habiendo cambios a nivel molecular, está habiendo cambios a nivel micro y esos cambios pues se generan de forma paulatina, ¿no? Entonces yo creo que con el ejemplo del vídeo a cámara rápida se ve muy bien, ¿no? Como todos esos procesos que se están generando para que una hamburguesa se pudra, en verdad son procesos que implican una serie de tensiones internas. A ver, yo no sé sobre estos temas, entonces no quiero decir cosas totalmente inventadas, ¿no? Pero sí que puedo imaginarme, ¿no? Que al fin y al cabo entran en conflicto, digamos, no sé, ¿cómo decirlo? La carne, digamos, de la que está hecha, el pan, digamos, se oxida, eso da lugar a que vengan microbios, ¿no? Esos microbios empiezan a habitar ahí, a crear como una
una mini civilización ahí, va cambiando el aspecto, va cambiando el olor. Bueno, como que hay un proceso que está vivo en eso, igual que en la planta que crece, ¿no? Hay un proceso en el cual eso no está ahí inerte, sino que está en constante cambio y en un estado constante de presión, de tensión más bien, de una tensión que se resuelve en una dirección u otra, ¿no? En el momento que tú metes la hamburguesa en la nevera, pues se conserva, ¿no? Se conserva la hamburguesa y entonces tú paralizas ese estado en el que a lo mejor tomaría una dirección de individuación a que se pudra y lo mantienes en un estado de conserva. No durante toda la vida, pero sí unos días, ¿no? Entonces, los procesos de individuación funcionan de esa manera. Las tensiones se pueden resolver de una manera, pueden ir en una dirección, pueden ir en otra, pero la cuestión es que debajo de cualquier cambio hay un proceso transductivo que lo que nos visualiza, como hablábamos antes con la etimología, que conduce en una dirección o a otra, ¿no? Es decir, las resoluciones para que una individuación sea de una manera implican una dirección tomada para que las tensiones se vayan en una dirección y no en otra, ¿no? Otro ejemplo que se me puede ocurrir, una persona, porque dos personas no pueden ser iguales de ninguna de las maneras, porque nacen en un contexto distinto, ¿vale? Pero porque también las decisiones que toman son distintas. Entonces una persona tiene unas experiencias que la hacen individuarse, tiene unas decisiones que la hacen individuarse, ocupa un espacio físico que lo hace individuarse, tiene unos procesos fisiológicos que lo hacen individuarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier cosa está como en un devenir que le obliga a cambiar y que lo dirige de una forma única y de una forma de una forma que parte de una tensión o de una infinidad de tensiones que se resuelven para llegar a un lugar o a otro, ¿no? Entonces, la cuestión es que la transducción, lo interesante que tiene, y luego ahora en un rato hablaremos de comparativamente, ¿no?, con otras formas de verlo como más mainstream, ¿no?, en comparación a la transducción, o más que mainstream, más hegemónicas, diría yo. Digamos que la transducción pone el ojo, se pone a mirar el movimiento del ser. La transducción no le importa tanto una representación ideal de cómo son las cosas y de cómo las cosas parece que sean de una manera si la pensamos desde ese molde. La transducción es más bien un molde que pretende pensar las cosas fijándose en el cambio de las cosas. Es decir, pretende explicar las cosas no como son las cosas, sino cómo las cosas cambian y de forma colateral, al fijarse en cómo las cosas cambian, se fija en cómo son las cosas. Se entiende, ¿no? Por lo que hablábamos, si el ser y el cambio, si el ser y el devenir son lo mismo, o por lo menos participan del mismo proceso, entonces fijarse en cómo los procesos se realizan de forma colateral, te estás fijando también en cómo las cosas cambian y por lo tanto cómo las cosas son. Entonces, en vez de ver un modelo que a lo mejor vea las cosas porque las cosas tienen una esencia y ya está, y porque las cosas son en función de X atributos o cualidades que son las que parecería que dan una solución, se fija más bien en cómo las cosas llegan a ser o cómo las cosas deberían desplegarse, deberían desarrollarse en función de los procesos que tienen en su exeidad, ¿no? Que es un concepto que podríamos decir que es en su concreción, ¿no? Porque no hay dos cosas iguales. Una mesa que hay en una casa es diferente a otra mesa que hay en una casa. Lo diferente, o sea, lo que es igual es la idea de mesa, ¿no? Todos sabemos lo que es una mesa, pero lo que es la mesa que yo tengo en mi casa es distinta a todas las demás mesas. Incluso aunque te hayas comprado la misma, son dos individuos distintos, son dos exeidades distintos. Y seguramente vayan a individuarse de forma distinta, porque si a mí se me cae y se me rompe, va a tener una forma distinta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Veis cómo el pensamiento de Simondon está como en un constante cambio, en un constante fijarse de cómo las cosas varían, se individúan en función de sus propios procesos, ¿no?
Eh, y bueno, pasando a lo que os quería comentar, que era la comparación entre la transducción como un método y los dos métodos que son como los más importantes, ¿no? Desde el punto de vista lógico, que bueno, que realmente es lo que os digo, no es que sea estrictamente lógico la transducción, pero en realidad sí lo es. Pero bueno, ahora lo desarrollaré, ¿no? Que los otros dos métodos son básicamente la deducción y la inducción, ¿no? Que bueno, si habéis estudiado filosofía o si tenéis cierto interés, bueno, la deducción es harto conocida, todo el mundo sabe que es la deducción, y la inducción también, pero a lo mejor un poco menos conocida, ¿no? Pero bueno, básicamente desde la lógica lo que se pretende analizar desde el punto de vista o desde el método deductivo o del método inductivo son dos formas distintas de a lo mejor representarnos la realidad y sacar conclusiones de la realidad y comprender lo que es la realidad. Por eso, en cierto modo, la transducción también es un tipo de lógica, ¿no? Es una lógica heterodoxa, pero que tiene un componente muy fuerte, ¿no? A la hora de poder realmente interpretar la realidad. Pero básicamente, si lo que es en primer lugar la deducción, básicamente trataría de partir de una ley universal, ¿no? Y a partir, digamos, de ese primer principio, a lo mejor deducir una serie de cuestiones concretas, ¿no? Como podría ser, no sé, el famoso ejemplo, ¿no? de Sócrates, ¿no? Como pues una premisa, ¿no? Una ley universal como todos los hombres son mortales, ¿no? Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿no? El típico razonamiento lógico, ¿no? Pues básicamente ese proceso deductivo en el cual hay un proceso, o sea, hay una ley universal que es todos los hombres son mortales, y yo de ahí deduzco que si yo soy mortal me moriré, ¿no? Digamos, el proceso deductivo tiene una lógica que es extrapolable a muchos casos, ¿no? Y es cierto, es muy interesante, ¿no? La lógica deductiva, digamos, la utilizamos todos los días a todas horas, pero también tiene sus propios límites, ¿no? Lo que aporta también limitan, ¿no? Cada forma, a lo mejor, como veremos a continuación, tiene sus pros y sus contras. Y en el caso de la deducción, es que al fin y al cabo la lógica deductiva no es capaz de explicar la emergencia de la novedad. La lógica deductiva es capaz de analizar cómo algo que ocurre idealmente, universalmente, te puede servir de referencia para tú entender algo concreto, algo que está empíricamente dado, ¿no? Entonces en eso es muy efectivo. Pero claro, realmente si tú sales del marco deductivo, tú realmente no estás aportando algo nuevo al razonamiento. Me refiero, si yo parto de la premisa de que todos los hombres son mortales y hay un hombre concreto que es mortal, no estoy generando un conocimiento extra a lo que ya se presuponía al saber el axioma, ¿no? De que todos los hombres son mortales, ¿no? Entonces también lo que trataba un poco Kant, ¿no? Con los juicios sintéticos y todo eso, los juicios analíticos. Pero bueno, es básico, ¿no? Para poder entender por qué es interesante llegar a la transducción, ¿no? Entonces, claro, la deducción es interesante para llegar de un razonamiento universal a uno particular, pero no es interesante a la hora de poder entender un conocimiento nuevo, porque el conocimiento que tú estás utilizando es sobre la base de algo que tú ya presupones, que es que todos los hombres son mortales, ¿no? Si eso de repente fuera erróneo ya, pues no estás entendiendo algo que se genera nuevo. Y por otro lado, la inducción de la que hablábamos, que en el fondo es el proceso un poco inverso, ¿no? Si la deducción partiría de lo universal hacia lo particular, la inducción partiría de lo particular a lo universal, ¿no? También el mítico ejemplo, ¿no? Que se da en las clases de lógica de toda la vida, ¿no? El de los cisnes, ¿no? Que si tú vas mirando todos los cisnes uno a uno y ves que todos los cisnes son blancos, pues tú de apuntar, ¿no? Dices, vale, este cisne es blanco, este cisne es blanco. Y luego dices, todos los cisnes son blancos, ¿no? Básicamente, pues la inducción funcionaría así. Yo deduzco algo universal a partir de la suma de ejemplos concretos que corroboran esa premisa que es que todos los cisnes sean blancos. Bueno, esto lo hago una introducción porque vemos comparativamente ahora con la transducción, que es la nueva forma, ¿no? de razonamiento y ya no solo de razonamiento, sino también de ordenamiento de la realidad. Porque lo interesante, ¿no? de la lógica es que no simplemente es un tipo de, ¿cómo decirlo?
Es que hablar de lógica es bastante complicado porque como la utilizamos para hablar, es como que la lógica ordena el mundo en cierto modo y trata de darle un sentido a través, digamos, de una serie de patrones. Pero sí que es cierto que a la vez limita los patrones. Es decir, si yo utilizo una ley lógica para explicar el mundo, todo lo que está fuera de esa ley no es capaz de absorberlo, el razonamiento, porque es algo irracional, es algo que se va de la lógica, ¿no? Entonces esto es también lo interesante de lo que vamos a ver con la transducción, ¿no? De que va a haber otra forma, por lo menos Simondon con la transducción permite pensar las cosas de otra forma. Pero bueno, la cuestión, la inducción, el problema que tenía es el hecho de que, claro, que tú también estás presuponiendo una serie de patrones en la realidad, ¿no? Hay un montón de cisnes blancos, ¿no? Y tú presupones que eso es un patrón universal y por lo tanto tú haces la universalización a través de eso. Claro, entonces en el momento que hay falla, ¿no? Hay un cisne negro, ya se te rompe el patrón. Entonces esa es la parte mala también que tiene la inducción, ¿no? Pero bueno, de forma comparativa, si ponemos la deducción como lo que hemos dicho y luego la inducción como lo otro, digamos, lo que pasaría con la transducción es que generaría un movimiento diferente. Digamos, la transducción, aunque no tenga ese componente tan sumamente lógico, ¿no? Que sea de primeras, no se nos viene como algo tan sumamente lógico, realmente sí que partiría, digamos, ¿cómo decirlo?, de un proceso lógico para poder desembocar, o más bien como de un proceso ontológico, que sería el transductivo, también tiene unas consecuencias lógicas a la hora de entender la realidad, ¿no? Porque, claro, si la transducción trataría de comprender cómo se pasa de un estado A a un estado B a partir de los procesos internos que generan ese estado A a este estado B, estaríamos entendiendo que la transducción implicaría los diferentes procesos que se generan en la realidad, y esos procesos que se generan en la realidad también tienen que ser transductivos, ¿no? O sea, me explico. Si yo estoy grabando el vídeo y para grabarme el vídeo estoy utilizando un micrófono, realmente, y de aquí viene el concepto realmente de transducción, de la transducción física, yo estoy emitiendo unas ondas físicas que luego van a ser, se van a descodificar y las va a recoger el micrófono con ondas eléctricas, ¿no? O, ¿cómo decirlo? Digamos, va a pasar, digamos, una información de un estado a otro estado, ¿no? Es decir, hay un salto entre un punto y otro, ¿no? Es decir, la transducción en física, luego si la ampliamos a la ontología, incluso como un modelo lógico, es como lo que nos permite entender cómo se pasa de un estado a otro estado a través de los procesos internos que lo generan, ¿no? Entonces ese es el punto que a lo mejor también es interesante poner comparativamente con la inducción y la deducción, ¿no? Realmente, bueno, no sé si esto a los filósofos analíticos les enfadaría, me imagino que sí, porque es un poco continental, pero el punto de base, ¿no?, es el hecho de que realmente el pensamiento transductivo sí que revela a la vez una lógica, a la vez de una ontología, ¿no? Porque si realmente entendemos que hay una serie, ¿no?, igual que con la deducción, entendemos que hay unos patrones universales que se pueden reflejar en lo particular, y con la inducción hay unos patrones particulares que se reflejan en lo universal, en la transducción lo que estaríamos viendo es que hay unos patrones que se generan en todos los procesos que hay en el mundo, que básicamente implican estados de desorden, es decir, estados de metaestabilidad o estados de desequilibrio, que se reordenarían, ¿no?, y en esa ordenación pasaría de un estado A a un estado B, pero porque hay un proceso interno, ontológico, que lo explica. Sin embargo, sí que hay un patrón lógico que se rescata, ¿no?, que es pasar de un estado A a un estado B, ¿no?, de mi voz a la voz en el micrófono y la escuchas, ¿no?, o de la electricidad, ¿no?, a la luz, ¿no?, o no sé, o de la pantalla del móvil, de mi dedo, de la fuerza del dedo a una señal, ¿no? Digamos, los procesos transductivos, y bueno, en el próximo vídeo hablaremos de la teoría de la información de Simondon, que también es importantísima, es central en la obra, y también se entenderá mejor el conjunto, ¿no?, porque yo en cada capítulo hablo de una cosa, pero realmente el conjunto de la obra se
se retroalimenta entre sí, ¿no? Cada cosa tiene su parte, ¿no? Pero claro, la transducción implica justamente eso, que realmente si... ¿Cómo decirlo? No se me ocurre ahora ningún ejemplo, ¿no? Pero sí, si una gota de agua la tiras en un vaso de agua, de repente esa gota de agua pasa a ser un vaso de agua, ¿no? O sea, ha habido un movimiento transductivo, ¿no? Es un ejemplo un poco raro, pero si os dais cuenta, eso que parecería una esencia de agua, ¿no? Desde una visión sustancialista es como, oh, una gota de agua tiene la esencia de una gota de agua. Y si veo una gota de agua no estoy viendo una pared ni una puerta, ¿vale? Pero es que esa gota de agua, en el momento en el que pasa a un vaso de agua, transductivamente se ha conformado, o sea, se ha desordenado por un estado de metaestabilidad y ha vuelto a estabilizarse en un estado de equilibrio en el vaso de agua. Y por eso se han formado de una manera, ¿no? Entonces, si yo de repente me corto la mano, estaría pasando de un estado en el cual tengo la mano amputada, ¿no? O sea, de un estado en el que tengo la mano normal a un estado de la mano amputada. Y esa transducción que se está generando no es simplemente de una forma estática, sino porque hay unos procesos metaestables, ¿no? En los cuales se ha desordenado, pero luego pues tendría la mano pues con un muñón, pero estaría presente, ¿no? Es un ejemplo un poco extraño, pero es lo que se me acaba de ocurrir, ¿no? El punto de aquí de Simondon es que, si os dais cuenta, la transducción, aunque sea algo ontológico, aunque sea algo que aplica sobre cómo son las cosas, también en cierto modo determina de forma lógica cómo las cosas interactúan, ¿no? O sea, cómo los patrones de la realidad se construyen, ¿no? En cierto modo es como el mundo se ordena por medio de individuos, y esos individuos, ¿no? son móviles, son individuos cambiantes en todo momento. Entonces, la transductividad sería el método que nos permite realmente entender cómo los individuos son de una manera o son de otra, ¿no? Porque en cierto modo los límites de cualquier individuo son límites físicos, son límites metafísicos, ¿no? Pero en cierto modo la forma en la que puedan llegar a ser, la forma en la que virtualmente las cosas pueden desplegarse, pueden ser múltiples. Pero sí que es cierto que esos procesos transductivos, más allá del resultado, es decir, entendiendo el resultado como un estado de equilibrio X, ¿no? Es decir, puede ser el hecho de que una cosa sea de una manera, puede ser de otra, o sea, infinitos estados. Lo que sí que se comparten todos es que hay unos procesos internos que hacen que se derive de un estado a otro, y a su vez ese propio estado nunca está acabado del todo, ¿no? Porque siempre está abierto al cambio. Entonces, la transductividad, la potencia, ¿no? del concepto reside justo en eso, ¿no? Que no solamente es un concepto que deba ser pasado desapercibido, sino que es un concepto que realmente da unas herramientas a la hora de orientar cómo tú ordenas el mundo, y a la vez cómo la realidad se presenta y cómo la realidad cambia. Entonces, es una lógica, una lógica que realmente también se adhiere al devenir, ¿no? Porque si tú dices todos los hombres son mortales, ¿no? Con el ejemplo deductivo, ahí estarías haciendo un razonamiento que sí, que es verdadero, pero es estático. ¿Por qué es estático? Porque si de repente, imaginaos, ¿no? Se inventa una tecnología que hace que los seres humanos no sean mortales, ¿no? Ahí de repente tu razonamiento se volvería falso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mientras que la transductividad analizaría cómo se ha llegado a ese proceso, ¿no? De cómo pasar de un punto a otro punto, ¿no? En el sentido de cómo pasar de que un ser humano sea mortal porque hay unos procesos de degeneración en sus células que hacen que la propia individuación termine colapsando, ¿no? Y termine, digamos, desintegrándose. Pues la individuación también explicaría cómo pasar del punto de todos los hombres son mortales a todos los hombres ya no son mortales. Es decir, porque de repente hay como unas células madre que hacen, me lo invento, ¿no? Empiezan a regenerar los diferentes
procesos internos y hacen que uno siempre tenga sangre bombeando, que no envejezca. Digamos, todos los procesos internos también los explicaría, ¿no? Entendiendo esa explicación, ¿no? Más cómo la individuación se generaría de un paso de estado a otro, ¿no? Es decir, en vez del estado de vivo a estado muerto, al estado vivo a seguir estando vivo, ¿no? Entonces, la transductividad, pues, tendría esa potencia también. Pero bueno, realmente eso yo creo que es todo lo que os quería decir acerca de la transducción. Vamos, ya os digo, para mí es un concepto que me ha parecido muy, muy revelador. No sé hasta qué punto es un concepto que está popularizado, ya os digo. Yo siento que como hablo de Simondon, mi sensación y por los vídeos que he publicado hasta ahora han tenido bastante buena recepción, porque también yo creo que a la gente le pasa como a mí, ¿no? Que es un autor que es como una mina sin explotar, ¿no? En el sentido de que es una mina de pensamientos, de reflexiones, de ideas súper potentes y que la gente no lo ha profundizado todavía lo suficiente, ¿no? Y con el concepto de transducción yo creo que, vamos, yo por lo menos para lo personal me va a ser muy, muy útil para incluso para cuadrar cosas que a lo mejor yo tenía en la cabeza y de repente decir, ostras, esto explica mucho mejor ciertos razonamientos que podía tener, pero ahora bajo esta premisa puedo entender mejor cómo se puede llegar a explicar una cosa desde un punto de vista a otro punto de vista, ¿no? Y demás. Pero bueno, dicho todo esto, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Chao.